Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos un guiso clásico, calabacitas rellenas de queso. Les daremos los tiempos de cocción para que estas les queden crujientes y jugosas. Y lo mejor de todo es que a los niños les encanta. Si esta receta les gusta, los invito a que nos regalen un like, se suscriban y activen la campana de notificaciones para así estar pendientes de todos los videos que les compartimos. Pues bien, iniciemos con la receta. Ocuparemos entre 6 a 8 calabacitas, 3 jitomates, sal al gusto, el queso de su preferencia, puede ser panela, chihuahua, manchego o algún otro, aproximadamente 200 gramos, unas hojitas de laurel, una cucharadita de paprika, un cuarto de cebolla y un diente de ajo. Iniciaremos calentando un poco de agua en una cacerola en la cual coceremos las calabacitas. No es necesario que sea mucha agua, ya que no se requiere que el agua cubra las calabacitas. Cuando el agua rompa hervor, agregamos las calabacitas, cubrimos el recipiente y contabilizamos 7 minutos. La calabacita ayuda a mejorar la digestión, al ser rica en agua, fibra, minerales que son necesarios para un sistema digestivo saludable. Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos las calabacitas del fuego y esperamos a que enfríen. Haremos un corte en cruz en la base de los jitomates y los colocaremos en la misma agua de cocción de las calabacitas. Y cuando el agua rompe hervor, contabilizamos 4 minutos. Pasado el tiempo de cocción, retiramos los jitomates del agua y esperamos a que enfríen. Si así lo desean, también pueden colocarlos en un recipiente con agua fría para que el enfriamiento sea más rápido. Las calabacitas ya están frías. Ahora les cortaremos los extremos. Con ayuda de un pelador de este tipo, le retiramos el relleno a las calabacitas por la parte más ancha, teniendo cuidado de no perforar el otro extremo. Iremos colocando el relleno en el vaso de la licuadora. Las calabacitas contienen muy poco sodio y son ricas en potasio, por lo que son recomendables para quienes padecen hipertensión arterial. Le retiramos la piel a los jitomates, así como el pedúnculo, los cortamos en trozos grandes y los añadimos al vaso de la licuadora. Agregamos también el diente de ajo, el trozo de cebolla, la paprika y sal al gusto. Yo estoy empleando una cucharadita de sal de mar. Licuamos. El jitomate es rico en licopeno, un pigmento perteneciente al grupo de los carotenoides y que otorga el típico color rojo al jitomate. Vaciamos la mezcla licuada a una cacerola mediana y con un poquito más de agua enjuagamos el vaso de la licuadora. Añadimos las hojas de laurel y calentamos a fuego alto. Mientras el caldillo se cocina, rellenamos las calabacitas con el queso. Yo aquí ya lo tengo cortado en tiras un poco gruesas. Yo estoy empleando queso manchego, el cual puede derretirse con la temperatura del guiso. Pero si ustedes desean que el queso no se derrita, les recomiendo emplear queso fresco. Puede ser panela o sierra, por ejemplo. El caldillo ha estado hirviendo por 5 minutos. Ya podemos añadir las calabacitas. Cubrimos el recipiente y esperamos a que el caldillo rompa hervor nuevamente. Cuando esto suceda, contabilizaremos 3 minutos más. Con estos tiempos de cocción, las calabacitas quedan crujientes y jugosas, y es lo que más nos gusta de este guiso. Pasados los 3 minutos, las calabacitas estarían listas para servirse y disfrutarse con unos deliciosos frijoles de la olla. Pero lo mejor de todo es que están probadas y aprobadas por los paladares más exigentes.
Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta sencilla y nutritiva receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales.